Estoy seguro de que parece tan asombroso como el resto de nosotros que la gran mayoría de la gente tenga que aprender las cosas por las malas. Es natural pensar que si una generación hace un descubrimiento, las siguientes lo conocerán y lo utilizarán para su propio bien. Pero en muchos casos no es así, en especial cuando se trata de grandes leyes que determinan la dirección de nuestros destinos. En uno de los países del tercer mundo, se contrató un grupo de jornaleros para trabajar en una granja. Estas personas procedían de una pequeña aldea, muy remota, donde los vehículos de motor eran prácticamente desconocidos. Estaban disfrutando de la nueva experiencia de ser transportados en camión cuando llegaron al lugar donde creían que debían bajarse, y sin pensarlo dos veces, se bajaron del vehículo a toda velocidad. Afortunadamente, cayeron en tierra blanda, y no en una carretera asfaltada. Pero aún así, los resultados de su poco convencional método de desembarco fueron, cuando menos, sorprendentes, al menos para ellos. Dieron volteretas y se deslizaron por el polvoriento camino durante un buen trecho, hasta que la gravedad y la fricción hicieron que finalmente se detuvieran. Ninguno resultó herido de gravedad. De hecho, cuando el aterrorizado conductor volvió con ellos, se reían a carcajadas. Al explicar el incidente más tarde, el camionero achacó la culpa a que nunca se habían subido a un camión. Esa es la respuesta obvia, pero no es la verdadera. La increíble voltereta circense en una remota carretera agrícola había sido provocada por la ignorancia de una ley que se aplica en camiones, barcos, aviones o en cualquier cuerpo que se mueva. Sir Isaac Newton nos dio la ley, y dice así: un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Cuando los trabajadores bajaron de la parte trasera del camión, iban a la misma velocidad que el propio camión. La fuerza exterior era la gravedad, que los arrastraba hacia la carretera, pero seguían viajando a la misma velocidad que el vehículo. Y bueno, ya te haces una idea. Habían sido heridos, confundidos, asustados y puestos patas arriba, porque no comprendían la ley principal sobre la que funciona todo el universo, la ley de causa y efecto. Esta ley ha sido escrita miles de veces por las mentes más brillantes del mundo, y como resultado ha aparecido en muchas formas. Para nosotros, la mejor forma de expresarla es la siguiente: nuestra recompensa en la vida siempre será igual a nuestro servicio. Es otra forma de decir: lo que se siembra, se cosecha. Gálatas 6:7. Y se ha escrito de muchas maneras en todos los idiomas de la Tierra. Sir Isaac Newton, al promulgar sus leyes de la física, lo expresó así: para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Cuando dices, nuestra recompensa en la vida siempre será igual a nuestro servicio, la gran mayoría de las veces obtendrás un acuerdo general. La gente asentirá con la cabeza y dirá, sí, eso es cierto. Luego seguirán su camino y nunca se darán cuenta de que esta verdad es tan grande y envolvente que cada uno de sus pensamientos y acciones se ven afectados por ella. Me gusta pensar en esta ley como si fuese una balanza gigante del boticario, de esas que tienen una estructura en cruz, del que cuelgan dos platos con cadenas. Uno de los platos tiene grabada la palabra recompensas, y el otro tiene la palabra servicio. Nuestra manera de pensar, trabajar, hablar y comportarnos es lo que tenemos que poner en el plato de servicio, y el alcance y la naturaleza de nuestro servicio determinarán nuestras recompensas. Si alguna persona está descontenta con sus recompensas, debería examinar su servicio. Acción y reacción. Lo que se siembra, se cosecha. Lo que pongas determina lo que debes recibir a cambio. Es tan simple y tan cierto, sin embargo,
es muy mal entendido. Si una empresa no se expande, debe examinar su contribución, es decir, su servicio. Si una persona no está contenta con sus ingresos, debe examinar y reevaluar su servicio. Ahora bien, ¿a quién servimos? Cada uno de nosotros sirve a una parte de la humanidad. Ellas son las personas con las que entramos en contacto. Son la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, los clientes, los posibles clientes y todos aquellos a los que has decidido servir. Y nuestra recompensa dependerá de la medida en que sirvamos. En la historia del mundo, los seres humanos jamás han sido tan interdependientes. Es imposible vivir sin servir a los demás. Tampoco lo es vivir sin que los demás nos sirviesen. Y esto es bueno. Cuanto más estrecha sea esta interdependencia, mayores serán los logros humanos. Nos necesitamos mutuamente. Es más, no podemos vivir los unos sin los otros. Cada vez que encendemos un fósforo, bebemos un vaso de agua, encendemos la luz, respondemos el teléfono, conducimos nuestro automóvil, nos vestimos, nos bañamos, cortamos el césped o vamos a pescar. Intenta hacer tus propios anzuelos alguna vez. Estamos siendo servidos por otros seres humanos. Cada vez que miramos nuestro reloj, el esfuerzo de miles de seres humanos nos ha servido. Todos buscamos recompensas, y debemos saber que son de dos tipos, tangibles e intangibles. Es decir, por un lado, las recompensas incluyen el dinero que ganamos, la casa que compramos, el automóvil que conducimos y la ropa que llevamos. Pero por otro lado, también incluyen nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, nuestra satisfacción interior y la gente que nos es valiosa. Pero recuerda esto. Todo lo que busques en forma de recompensa, debes ganártelo primero en forma de servicio a los demás. Todo intento de eludir esta ley acabará en fracaso, frustración y, al final, en abatimiento. Podemos ver esta frustración por todas partes, en los rostros tensos y nerviosos, en las montañas de pastillas que se consumen cada día, y en las caras largas de aquellos a los que todo el juego les parece demasiado complicado, y simplemente se han rendido ante las circunstancias. ¿Cuánto de esto se supone que se deberá a la incomprensión o ignorancia de esta sencilla ley de la naturaleza? Creo que gran parte se debe a ello. Ahora bien, ¿comprendes esta ley intelectual y emocionalmente? Si lo haces, puedes trazar un trayecto maravilloso a través de tu vida. Del mismo modo que los trabajadores del campo se bajaron del camión que iba a toda velocidad, del mismo modo que un niño pone los dedos en una puerta que se cierra, y del mismo modo que un conductor va a toda velocidad, descubre que está a punto de chocarse. ¿Cuántas veces te has visto confundido por haber actuado en contra de las reglas del hombre y de la naturaleza? Seguramente, te has encontrado a muchos hombres que actúan como quien se sienta frente a una chimenea vacía y dice, «Dame calor, y luego te daré leña». La gente parece dividirse entre los que entienden que hay que poner la leña para recibir calor, y los que creen que deben obtener calor, aun si no hacen nada al respecto, o que creen que deben conseguir el máximo calor con un suministro de leña insignificante. Se puede decir que el descontento de una persona se mide por la distancia entre lo que tiene y lo que quiere. Una vez que se consigue lo que se desea, lo más probable es que desee aún más, porque así es la gente. Pero eso puede ser bueno, y es un signo saludable. El descontento constructivo es el responsable de nuestro elevamiento como civilización. Supongamos que has determinado lo que quieres. Observa objetivamente el lugar en el que te encuentras ahora. Considera la distancia que te separa de tu objetivo, y piensa en formas de aumentar tu servicio para que puedas construir un puente sobre ella. De este modo, el pensamiento y la creatividad se convierten en vida, y también nos asegura que nuestros objetivos pueden alcanzarse mediante el esfuerzo individual
en el menor tiempo posible. Una mañana, estaba desayunando en un restaurante de Monterrey, California, uno de los lugares más bellos del mundo. De repente me di cuenta de que en la mesa de al lado había una pareja joven que no tendría más de 25 años. Su infelicidad era evidente. El joven decía: «Bueno, lo he intentado en todas partes, pero nadie quiere darme trabajo. Supongo que tendremos que volver a casa». De su actitud, se podía observar que quería vivir en la península de Monterrey. Sin embargo, estaba sin dinero y no encontraba trabajo. Pero él había dicho: «Nadie quiere darme trabajo». Quería que alguien le diera algo. Y si le hubiera dado la vuelta a la idea, habría sido muy bueno que dijera algo como: «Entre las cosas que sé hacer, ¿cuáles podrían servirles a algunas de las personas de este hermoso lugar? O, ¿cómo puedo o podemos ser valiosos para esta comunidad? La gente de aquí estará encantada de darnos el sustento que necesitamos si se nos ocurre alguna forma de servirles. ¿Qué podrían necesitar o querer? ¿Necesitan mano de obra, una asistencia de primera o ambas cosas? Quizás sería buena opción lavar y encerar los automóviles en la entrada de sus casas. Compremos un bloc de notas y un lapicero. Hay que crear una lista de todas las cosas que podemos hacer para ganarnos la vida. Eso hará que luego se nos ocurran otras actividades más rentables. Pero lo de lavar y encerar podría convertirse en un gran servicio para la comunidad. Por supuesto, no nos detengamos en ello. Hay que pensar en más formas de servir a la gente de aquí». Allí, en el mismo restaurante, en vez de deprimirse, podían haber ideado muchas formas de quedarse en la península y construir un buen negocio. No necesitaban un trabajo, necesitaban pensar, pero nunca lo habían hecho. Les resultaba tan extraño como hablar en un idioma extraño. Allí estaban, una pareja hermosa, con dos mentes brillantes. Un mundo de oportunidades los llamaba, y ellos iban a volver a casa. Nadie les había hablado de las minas de oro que tenían entre las orejas. ¿Sabes cuánta gente habría reaccionado de la misma manera que estos jóvenes? A saber, la mayoría de la gente de Estados Unidos o de cualquier otro país. La gente hará cualquier cosa, incluso recurrir al crimen, antes que pensar. George Bernard Shaw comentó una vez: «Me he hecho rico y famoso pensando un par de veces a la semana. La mayoría de la gente nunca piensa». La joven pareja de Monterrey, por muy concienzuda que fuera, no había sembrado, por lo tanto, no podían cosechar. Ya que no aportaron nada a la comunidad, no podían esperar nada a cambio. Para algunos, esto parece injusto, pero no lo es. Al contrario, es total y rotundamente justo. Nuestro trabajo es sembrar, nada más. El resto se hará solo. Nos han dado las herramientas necesarias. Lo único que se nos pide es que las utilicemos. Por desgracia, no se enseña a pensar en las escuelas públicas, ni en la mayoría de las privadas. Por increíble que parezca, el pensamiento es una asignatura totalmente ignorada. El mundo de una persona puede compararse a un terreno. Existe, está ahí, tiene un potencial asombroso y está preparado para reaccionar con cada acción que se le haga. Sea cual sea tu trabajo, piensa por un momento en él como si fuera esta parcela de tierra. Al principio, no hay nada más que tierra. Si una persona se sienta a observarla, no pasará nada. Si se echan unas cuantas semillas, la lluvia y la fertilidad del suelo se combinarán para recompensar a esa persona, con unos cuantos frutos a cambio de unos esfuerzos limitados. Acción y reacción. Todo depende de lo que se quiera obtener de la tierra. Por eso, lo primero que hay que decidir es qué cosa se quiere. Digamos que lo que se quiere es un hermoso jardín. Entonces, se limpia y se prepara la tierra, se planta el césped, flores y un árbol. A partir de este momento, cualquiera que observe esta parcela, en un segundo,
puede saber la cantidad de servicio que se ha dado al proyecto. ¿Cómo así? Pues viendo lo que la tierra retribuye a todo el trabajo hecho en ella. Se nos da la parcela, y eso es todo lo que se nos debe dar. Plantar es solo el primer paso, pues la forma en que la cuidamos determina su crecimiento y su grandeza. Hay una historia sobre un predicador que pasaba en automóvil por una bella granja. Los campos estaban perfectamente cultivados y abundaban las cosechas bien cuidadas. Las cercas y el granero estaban limpios, ordenados y recién pintados. Había una hilera de hermosos árboles que indicaban el camino a la casa del dueño, donde había césped y muchas flores. Era una vista preciosa. El predicador se encontró con el propietario, un granjero que estaba trabajando en el campo, y le dijo: «Dios te ha bendecido con una hermosa granja». El granjero se detuvo y pensó un momento. Luego respondió: «Sí, lo ha hecho, y le estoy agradecido. Pero deberías haber visto este lugar cuando llegué». El hombre comprendía que fue bendecido con una buena granja, pero también era consciente de que había sido su propio amor y trabajo lo que la había mejorado. A cada uno de nosotros se nos da una parcela para labrar como el granjero. Podemos estar agradecidos si tenemos la visión, la imaginación y la inteligencia para construir sobre la aparente, no tan impresionante tierra de nuestros comienzos. O podemos dejar que caiga en el desorden, sin un propósito detrás, con edificios desgastados y sin pintar, rodeados de maleza y escombros. En ambos casos, la tierra es la misma. Lo que impone la diferencia es lo que hacemos con ella. El potencial para el milagro está ahí. Debemos ser lo suficientemente sabios para verlo y darnos cuenta de que nuestra realización como personas depende de nuestra reacción ante lo que se nos ha dado. Para idear formas de mejorar tu servicio, lee libros sobre tu especialidad. Lee lo que a otros les ha funcionado, pero al mismo tiempo, piensa en formas originales y creativas para hacerlo, acorde a tu forma de ser. Empeñarse a fondo durante una semana o un mes y luego volver a caer en los viejos hábitos es lo mismo que trabajar durante una semana o un mes en ese terreno y luego abandonarlo. Cada mañana hazte esta pregunta: ¿cómo puedo aumentar mi aptitud para servir, a sabiendas de que mis recompensas serán proporcionales a mi servicio? Haz esto todos los días y empezarás a formar uno de los hábitos más valiosos de la vida. Horace Mann escribió: «Si alguien busca la grandeza, que la olvide y pida la verdad. Luego encontrará ambas». Puedes desterrar toda la confusión, las complicaciones, las preocupaciones y los miedos inciertos, si es que vuelves a las grandes leyes y a las grandes verdades sobre las que se construye el mundo entero y todos sus éxitos. Cuando observamos una empresa, podemos saber lo que está haciendo por la comunidad al ver lo que la comunidad ha hecho por la empresa. ¿Crece y prospera? ¿Simplemente se mantiene? ¿O quizás está a punto de cerrar? Cualquiera que sea la situación, es un reflejo de tu servicio y de la aceptación del mismo por parte de la gente. Lo mismo ocurre con las familias y sus residencias. Si vas por cualquier calle, verás que algunas están repletas de casas preciosas y caras, y en otros barrios, la pobreza es evidente. Los edificios están deteriorados. En los patios crece la maleza. Hay chatarra y escombros por todas partes, además de automóviles oxidados. Eso es un reflejo de lo que las personas que viven en esas casas, ya sean bellas o ruinas, hacen por ellas mismas y por la comunidad. Siempre me ha llamado la atención que, en los barrios con alto índice de desempleo, la gente no parece tener tiempo suficiente para ordenar sus casas y jardines, mientras que los que más trabajan tienen las casas más limpias y atractivas, con césped bien cuidado y jardines de flores. El medio ambiente es un espejo de la gente del barrio.
Si cambian las personas, el entorno también cambiará. Un día, un hombre observaba viendo un partido de fútbol en la televisión. Su hijo de 5 años no dejaba de molestarle, así que el hombre arrancó una hoja del periódico. Era un anuncio a página completa que mostraba una imagen del planeta Tierra visto desde el espacio. Entonces, hizo una docena de trozos con ella, se los dio a su hijo y le dijo: «Toma, arma este rompecabezas y demuéstrale a papá lo listo que eres». Luego volvió a ver el partido. En un tiempo sorprendentemente corto, el niño había vuelto a componer la imagen. El resultado final no era muy prolijo, pero era un buen trabajo para alguien tan joven. «Es increíble», dijo el padre. «¿Cómo lo hiciste tan rápido?» «Había un dibujo de un hombre al otro lado. Yo solo ordené al hombre e hizo que el mundo se arreglara», dijo el muchachito. El niño se sorprendió por el fuerte y cálido abrazo que recibió de pronto. «Así es, hijo», dijo el padre. «Cuando el hombre está en orden, su mundo también lo está». Estar en orden es entender cómo funcionan las cosas. Trabajar duro no lo hará. No basta con eso. Hay que trabajar con inteligencia. ¿Cuántas serán las veces que habremos oído a alguien decir: «Mi padre trabajó duro toda su vida, pero nunca tuvo nada que ostentar»? Es otra forma de decir: «Mi padre, que en paz descanse, nunca supo cómo funcionan las cosas. Trabajó duro toda su vida, pero fue en un trabajo con un servicio muy limitado». O: «Mi padre era una persona brillante, pero no paraba de saltar de una cosa a otra, y nunca fue paciente para hacer bien la actividad de turno. Por eso la dejaba poco después de haberla empezado». Para triunfar hace falta tiempo, dedicación, creatividad y compromiso al 100%. Debemos preguntarnos: ¿cómo puedo mejorar mi servicio y, al hacerlo, aumentar mi cosecha y mis recompensas? Muy bien. ¿Cómo podemos corregir la situación? William James nos dio la respuesta. Escribió: «O bien algún estímulo inusitado los llena de exaltación emocional, o bien alguna idea inusual de necesidad los induce a llevar a su fuerza de voluntad más allá de sus límites». En pocas palabras, las emociones, las ideas y los esfuerzos son lo que nos ayudan a atrapar la presa. Si te preocupan tus ingresos o tu futuro, te estás concentrando erróneamente en el lado de recompensas de la balanza. Mira el otro lado. Solo preocúpate por mejorar tu servicio, de llegar a ser grande donde estás, y tus ingresos y tu futuro se cuidarán solos. No seas como la persona que se sienta frente a la chimenea vacía y pide calor. Primero apila la leña. La próxima vez que estés solo, en un lugar tranquilo, contempla tu parcela de tierra, es decir, tu vida, y empieza a sembrar la semilla que te darán una cosecha abundante. En su ensayo sobre las reservas vitales, William James escribió: «En comparación con lo que deberíamos ser, apenas estamos despiertos a medias. Nuestro fuego está apagado, nuestras corrientes de aire controladas, pues solo utilizamos una pequeña parte de nuestros recursos mentales y físicos. Por lo tanto, el ser humano vive generalmente muy por debajo de sus límites. Posee muchas facultades que, habitualmente, no usa. Su energía ha llegado a su máximo poder, y su comportamiento está por debajo de lo óptimo». Semilla de éxito. Vamos a hablar de un principio que nunca falla. Uno que da tranquilidad, calidad y riqueza a la vida. La integridad. Al igual que otros grandes principios, la integridad goza de muy buenas opiniones, pero rara vez es una verdadera forma de vida. No obstante, cuán valorada es una persona íntegra en todo lo que dice y hace. Cuando oyen la palabra integridad,
La gente suele pensar en una persona de semblante severo y sobrio, que anda por el buen camino. Ese no es el tipo de integridad del que hablo, sino que me refiero a una con sentido del humor, comprensión, amabilidad y dulzura. Nunca hay que actuar por conveniencia, ni decir cosas como, bueno, todo el mundo lo está haciendo. Supongo que no hará daño si yo también lo hago. Pero sí hace daño. Sí está mal y sabemos que está mal. Hace daño. La semilla del éxito es la integridad, que consta de honestidad y verdad. Quizá Shakespeare lo expresó mejor que nadie. En una famosa línea de Hamlet, Polonio dice, y sobre todo, sé sincero contigo mismo, y de ello se seguirá como la noche el día, que no podrá ser falso con nadie. Si nuestro lema de vida es integridad, tendríamos lo que necesitáramos en caso de apuros. Nuestro sueño será tranquilo y seremos respetados donde sea que vayamos. Durante la Guerra de Corea, los comunistas chinos invadieron un flanco estadounidense y capturaron a un general americano, quien fue sometido, durante semanas, a los peores tratos, intentos de lavado de cerebro e interrogatorios, pero nunca cedió. Finalmente, le dijeron que, si no respondía a sus preguntas, sería ejecutado en la mañana siguiente. Esa noche, escribió una carta a su esposa, la cual concluyó con esta indicación. Dile a Johnny que la palabra es integridad. Pero no le mataron, y más tarde, fue repatriado a las fuerzas estadounidenses. No obstante, cuando pensaba que iba a morir, solo deseaba que su hijo nunca olvide que la integridad es lo más importante. Integridad, intentar conocernos, de la mejor manera posible, a nosotros mismos. Examinarnos como aconsejaba Sócrates, y hacer una autoevaluación, es decir, un inventario de nuestras capacidades, talentos y objetivos. No hace mucho, recibí una carta de Scott D. Palmer, en la que decía, he encontrado algunos consejos sobre la felicidad de parte de mi mentor, el Dr. Brant Blanchard. Publiqué en mi boletín hace algún tiempo. Blanchard es uno de los hombres más grandes de nuestro siglo, aunque poca gente haya oído hablar de él. El año pasado, celebró sus 93 años de edad con la publicación de su último libro, Four Reasonable Men, 4 hombres razonables, un libro biográfico sobre Marco Aurelio, Joseph Ernest Renan, John Stuart Mill y Henry Sidgwick. Apropiadamente, para Blanchard, la virtud clave que conduce a todas las demás es la razonabilidad. Brant Blanchard es profesor emérito de filosofía en la Universidad de Yale y tiene el rango de Sterling, el más alto de dicha institución. Sobre el tema de la felicidad, escribió: 1. Es importante para la felicidad no pensar demasiado en ella. La persona que se pregunta continuamente si es feliz es propensa a no alcanzar su fin, porque la felicidad es, como pensaba Aristóteles, un subproducto de la labor saludable y fructífera. Bertrand Russell, que escribió La conquista de la felicidad, observó que los científicos suelen ser más felices que los artistas, ya que normalmente se pierden en tareas objetivas y no se examinan su propio ombligo. De cualquier manera, lo importante es encontrar aquello en lo que realmente somos buenos. Eso también suele ser lo más útil para el servicio a los demás. Y luego, hacerlo con todas nuestras fuerzas. La felicidad llegará sin buscarla. Si uno la busca directa y obstinadamente, será como las viejas ricas, pero descontentas, que rondan en los hoteles de Miami. 2. El principio fundamental de mi ética es actuar para que el mundo esté lo mejor posible. Yo no lo he logrado. Nadie lo ha hecho. No estoy de acuerdo con el Dr. Blanchard. Él ha hecho un mundo mejor.
y muchos otros también. Pero intentar estar a la altura implica prever constantemente las consecuencias de las propias acciones. Elegir las que tienen más chances de ser fructíferas y controlar los impulsos. Curiosamente, mucha gente piensa que actuar por impulso es un requisito para la felicidad. Yo estoy de acuerdo en que el impulso debe estar presente, y cuanto más fuerte mejor, siempre que esté bajo control. Pero buscar la felicidad con una fe ciega en los propios impulsos tiene un alto riesgo de acabar en el pensamiento hippie, en las drogas y en la alcantarilla. Y el distinguido profesor Yale escribió: «Lo más importante que he aprendido es la necesidad de ser razonable. La persona que menos tiene que lamentar, la que más hace por su comunidad, cuyo juicio tiene más peso y en la que más se confía, es la persona firme y sensata. No me refiero al intelectual, que a menudo es un aburrido poco práctico, sino a la persona que, en cuestiones de creencias y en cuestiones de acción, adopta la siguiente frase como principio: ajusta tu creencia o decisión a las pruebas». Luego, concluyó su pequeño ensayo sobre la felicidad escribiendo: «No existe un único sentido de la vida, y no hay dos vidas que tengan el mismo valor. La riqueza de una vida no depende de la cantidad de felicidad que alcances, sino de descubrir quién eres, es decir, de la combinación única de facultades de cada uno, y luego descubrir, a través de la experimentación y la reflexión, qué camino de vida colmará esas facultades de la forma más completa. Nunca recibirás un consejo mejor. Estoy de acuerdo con Scott Palmer en que el profesor emérito Sterling, Brant Blanchard, a sus 93 años, la mayoría de ellos dedicados al estudio y la enseñanza y a la observación de la especie humana, sabe de lo que habla. Y para mí, sensatez es otra palabra para la integridad unida con la verdad y fundamentada con las pruebas. Y me gustó mucho cómo terminó su ensayo sobre la felicidad, en especial lo dicho acerca de las facultades de cada uno. ¿Cuáles son las tuyas? Debe haber algo, probablemente varias cosas, que puedes hacer muy bien, que disfrutas bastante y que automáticamente prestará el mayor servicio a los demás. ¿Estás preparado para descubrir, a través de la experimentación y la reflexión, qué camino de vida colmará esas facultades de la forma más completa? Eso es ser sincero contigo mismo. Es integridad. Es sensatez y es razonabilidad. Ser sinceros con nosotros mismos significa asumir la responsabilidad de aprovechar al máximo lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Pues contamos la enorme riqueza de nuestras mentes, capacidades, talentos y tiempo. Y la inversión de nuestra riqueza es lo que determinará nuestras ganancias en cualquier índole. Nuestras mentes, capacidades, talentos y tiempo siempre nos acompañarán donde quiera que vayamos y representan el valor que tenemos. Esto es lo que hace que el ser humano sea autónomo, aunque la mayoría de la gente no lo sepa. Ellos me recuerdan al caballo y al elefante que desconocen su propia fuerza y llegan a ser amaestrados con facilidad. De manera similar, millones de seres humanos viven en pequeñas prisiones creadas por ellos mismos, inconscientes de su capacidad de ser libres, de hacer lo que más les gustaría, y así recoger una cosecha que va más allá de lo que podrían imaginar. Pero son esclavos de su ignorancia y se siguen unos a otros como hormigas. ¿Cómo habrían invertido su riqueza interior? Lo más probable es que no lo sepan. Como ocurre con la propiedad de cualquier tipo de riqueza, somos nosotros los que decidimos qué uso darles. Podemos despilfarrarla hasta que desaparezca, o podemos invertirla con inteligencia y recibir una retribución abundante que proveerá con creces a nuestras familias por el resto de nuestras vidas.
Solo nosotros podemos sabotear la riqueza de nuestras mentes, talentos, capacidades y tiempo. Hay que hacer una elección, y aquí es donde entra en juego la integridad, la cual implica hacer el mejor uso de lo que se nos ha concedido. ¿Suena sencillo? La verdad siempre es sencilla. En cuanto invertimos adecuadamente nuestra riqueza, nos situamos por encima de la competencia. Ya no competiremos, sino que crearemos. Ahora mismo, estás comprendiendo algo que la gran mayoría nunca ha conocido. Y aquí están los cimientos sobre los que se han construido todas las grandes historias de vida en todos los campos. Así que invierte en un bloc de notas amarillo y en unos cuantos lapiceros, y empieza a tomar apuntes sobre cómo aprovechar al máximo lo que tienes. Aquí tienes algunas premisas para el éxito. El éxito no tiene nada que ver con el tamaño del cerebro. El cerebro más grande del que se tiene registro era el de un idiota, y el más pequeño era de Anatole France, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1921. Algunas de las personas más grandes del mundo en todos los campos son, o fueron, bajas, calvas y gordas. Otras altas y delgadas. Algunos tuvieron una educación espléndida, otros poca o ninguna. La persona destinada a la grandeza es la que decide por sí misma jugar todo por el todo. Y todas las personas con verdadero éxito tienen algo en común. Siguen, consciente o inconscientemente, la ley de causa y efecto, y son sinceras consigo mismas. Aunque la mayoría de la gente está de acuerdo con el principio de integridad, en realidad no les importa mucho. Para la gran mayoría, suele ser una cuestión de conveniencia. Si les conviene ser honestos, serán honestos. Y si les conviene matizar un poco la verdad, la matizarán. Tienden a vivir para la gratificación a corto plazo o incluso instantánea. No ven el éxito como un programa a largo plazo. Y no conocen lo que a mí me gusta llamar el boomerang infalible. Cada vez que una persona hace algo deshonesto, ya sea robar un par de frutas o robar $10,000, está lanzando el boomerang. Y lo mismo ocurre con la manipulación de la verdad. Nadie puede decir hasta dónde llegará el boomerang, ni cuán grande o pequeña será la curva que recorrerá. Solo el tiempo lo dirá. Pero al final, e inevitablemente, regresará para dar un golpe certero y doloroso. La honradez y la integridad pueden ser un buen negocio. De hecho, Mirabeau escribió que, si la honradez no existiera, tendríamos que inventarla como el mejor medio para hacernos ricos. Y eso es totalmente cierto. Todo lo que tenemos que hacer, en cada circunstancia, es preguntarnos, ¿es verdad? ¿Es honesto? ¿Es esto lo mejor que puedo hacer? Y si lo es, podemos seguir adelante con la feliz certeza de que hemos puesto en marcha la causa correcta y saber que los resultados no correrán peligro. Nuestra única esperanza de éxito real y de ganarnos a las personas a las que servimos es ayudarlas para que mejoren su nivel de vida. Pero, si nos contentamos con dar menos de lo mejor, en realidad, estaremos jugando en nuestra contra. El trabajador promedio de nuestra sociedad cumple unas 40 horas semanales. Esto le deja 128 horas semanales para hacer lo que le plazca. Jamás en la historia de la humanidad hemos tenido tanto tiempo libre. 128 horas, más del triple del tiempo que pasamos en el trabajo. ¿Cuánto vale todo ese tiempo? Necesitamos dormir, relajarnos y descansar. Pero, ¿necesitamos 128 horas para eso? Nuestra peor enemiga nunca ha cambiado. Su nombre es ignorancia. La más grande de todas es la creencia errónea de que podemos recibir más de lo que merecemos. Tarde o temprano, habrá que rendir cuentas. Cada día, para bien o para mal, lanzamos el boomerang. Resumamos. ¿Qué entendemos por integridad? Significa dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hacemos. Significa
ser sinceros con nosotros mismos y con los demás. Esto da sentido de justicia a nuestro tiempo de ocio. Nuestro descanso se ha ganado legítimamente. Significa la voluntad de mantener la mente abierta, de buscar la verdad en todo lugar, de comprobar las cosas por nosotros mismos, de ser crítico con lo que escuchamos y emitir nuestros propios juicios. Es saber que siempre hay mejores formas de hacer las cosas. Es darse cuenta de que la persona que no lee no es mejor que un analfabeto, y que la persona que no se cultiva como ser humano no es mejor que la que no puede hacerlo. Es descubrir que la mayor alegría que se puede experimentar es la que te brinda el logro. Sabemos que avanzaremos hacia nuestros objetivos, simplemente porque nos convertiremos en personas notables. No podremos pasar desapercibidos, pues la persona íntegra siempre es necesaria en cualquier empresa. Siempre debemos ser íntegros, si es que queremos recoger una cosecha abundante. Recuerda que tu vida es como una parcela de tierra fértil, y que solo podrá devolverte lo que siembres. ¿Y qué tienes para sembrar? Tienes una gran riqueza, tienes tu mente, muchas habilidades, talento sin explotar, y tiempo que no se puede ahorrar ni retener. Aprovecha todo esto al máximo. Nunca es demasiado tarde. Usa la verdad como guía y ten a la integridad como lema de vida. Así, tu parcela de tierra te retribuirá, a ti y a los tuyos, en abundancia. Y si tienes días en los que te encuentres deprimido o confuso, recuerda este comentario de Dean Briggs. Haz tu trabajo y da un esfuerzo extra, ese que hace que todo valga la pena. Debes saber que sufrirás y vacilarás, pero, aún así, haz tu trabajo, pon tu corazón en ello, y el cielo se despejará. Entonces, de tu mismo sufrimiento y vacilación, nacerá la alegría suprema de la vida. La pirámide. Se han realizado diversos estudios sobre los factores que motivan a las personas a vivir de la manera en que lo hacen. En este audiolibro, ya hemos cubierto suficiente terreno para establecer el hecho de que las personas son responsables de sus vidas, salvo algún acto de Dios o del gobierno que cambiaría las cosas, permanente o temporalmente. Por ejemplo, muchos de mis amigos murieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tenían entre 20 y 30 años. Asimismo, las vidas de otros se han visto modificadas de forma inalterable por lesiones o enfermedades graves. Pero la mayoría de nosotros tenemos salud, la cual es la inclinación natural de toda naturaleza, y tenemos toda una vida para vivir. A veces, lo creamos o no, eso es una desventaja personal, pues, en muchas ocasiones, son los discapacitados físicos quienes nos demuestran las posibilidades ilimitadas que existen para los que están dispuestos a alcanzar sus metas, mientras que los más sanos suelen optar por el camino de menor exigencia. Creo que Bill Vick, cuando era propietario de los Medias Blancas de Chicago, fue quien dijo: "No quiero al atleta con talento natural. Quiero un tipo que haya pasado por el camino arduo". Las personas de este mundo que están dispuestas a ir por ese camino son las que alcanzan la grandeza. Ahora veamos algunos hechos de la vida. Solo un 5% de las personas alcanzan un éxito inusitado durante su vida. Hablo de las personas que tienen mayores ingresos, viven en barrios más elegantes, tienen casas más grandes, tienen mejor educación, disfrutan más de las cosas buenas de la vida, hacen muchas contribuciones a sus comunidades, suelen tener un inglés más refinado y envían a sus hijos a mejores escuelas. Siempre hay excepciones a cualquier regla, y hay muchas en este grupo del 5%. Conozco a un hombre que dirige una de las empresas más grandes y conocidas de Estados Unidos, y que apenas puede juntar 10 palabras en el orden correcto. Si mutilar la lengua inglesa fuera un delito, estaría sentenciado a muerte. Sin embargo, tiene mansiones, yates,
jets privados y mucho más. Pregunta: ¿por qué este hombre con solo sexto de primaria, que aparentemente no tiene el más mínimo interés de continuar sus estudios, ha disfrutado de un éxito financiero tan espectacular? Respuesta: porque sabe cómo servir a la gente. La organización que dirige sirve a millones de personas todos los días. Ha trabajado duro toda su vida para construirla. Lo ha hecho muy bien. Por eso puede comprar yates de $3 millones y pagarlos al contado. Y cuando quiere ir a algún sitio a toda prisa, tiene a su avión Gulfstream 3 listo para despegar. Pero la mayoría de las personas de ese 5% encajan en la descripción anterior. Muchos de ellos no son ricos en el sentido de nuestro amigo multimillonario, pero sus ganancias se sitúan en el 5% superior de los ingresos estadounidenses. Tienden a disfrutar mucho, juegan mejor al golf o al tenis que la mayoría, y les encanta su estilo de vida. Ahora mismo están haciendo un bebé en Estados Unidos. Según las estadísticas de las que hemos hablado, las probabilidades de que no nazca en el 5% superior son de 95 a 5. Como la mayoría de los niños, pronto dará por sentado su entorno. Y como la mayoría de los infantes, pronto dará por sentado su entorno. Supongamos que es un niño, aunque funciona igual para una niña. Así me ahorré el tener que decir él o ella durante todo este interesante ejemplo. Crece aceptando su mundo o entorno tal como es, sin pensar en ello. Su entorno se convierte en una parte natural de él, y todo a su alrededor es un factor condicionante. El habla de sus padres, parientes y vecinos se convierte en su habla, y, a decir verdad, lo que aprenda en la escuela tendrá muy poco efecto sobre él. Por eso se oye a hombres y mujeres adultos que han pasado por el sistema escolar estadounidense decir cosas como "I'm" y "where you at", que son manera informales de decir "no es" y "¿dónde estás?" en inglés. No lo aprendieron en la escuela, sino que fue gracias a los patrones del habla en su entorno. Yo conozco a un abogado que todavía dice "where you at". La forma de hablar de cualquier persona es un indicio inmediato de su educación. La única razón por la que la mía tiende a ser bastante buena es porque desde que era pequeño quería ser escritor, y las palabras me interesaban mucho. Las palabras son las herramientas del escritor, y uno bueno debe tener un inventario decente de ellas. Yo era la única persona de nuestra familia con esa inclinación. Los demás tenían otros intereses, y la educación no era uno de ellos. Si las estadísticas se voltearan, sería maravilloso. Si el 95% de la gente tuviera éxito, en la medida en que lo tiene el 5%, se invertirían las probabilidades de que un niño fuera criado en un lugar con más recursos y oportunidades. Pero no es el caso. Así que nuestro típico joven crece reflejando su entorno. Piensa como la gente de su alrededor. Da por sentada esa vida. Toda la gente que quiere está en ese grupo, su grupo. Y si no encuentra una motivación inusual por el camino, se convertirá, naturalmente, en una parte indistinguible del colectivo, cuyos objetivos, o la falta de ellos, se convierten en los suyos. Una casa bonita, en una calle bonita, un trabajo estable con buenos ingresos, una buena esposa y unos buenos hijos. Y así continúa la historia. Funciona a la mínima velocidad durante toda su vida, con la excepción de los momentos en que practica algún deporte o se prepara para una cita. No es necesario acelerar la marcha en Estados Unidos. Este país no para de crecer, y es tan próspero que el hombre no tiene que ir a toda máquina para satisfacer sus necesidades medias. Y lo mismo ocurre con la mayoría de la gente de todo el mundo. Además, no tienen por qué hacerlo si no quieren. Nadie le dijo esto. Mira, hay dos grupos muy distintos de personas en nuestra sociedad.
y están en diferentes niveles de una pirámide socioeconómica. Y de haber sucedido, supongamos que fue su padre quien se lo dijo, en ese momento habría dibujado una pirámide con divisiones. Aquí está el 5% superior, que vive y trabaja en la parte de arriba. Y aquí está lo que llamamos la gran clase media en Estados Unidos, que se divide en dos grupos principales, la clase media alta y la clase media baja. Estados Unidos tiene la clase media más grande del mundo. Luego, aquí abajo, están las personas que, por 1000 razones perfectamente válidas, necesitan que todos los demás les ayudemos, pues tienen dificultades para salir adelante. Muchas de ellas son demasiado mayores o están muy enfermas para valerse por sí mismas. Tenemos unos 25 millones de analfabetos funcionales. Así, el joven vería claramente sus opciones. Sabría que, gracias a Dios y a nuestros antepasados, tiene la libertad de elegir, tiene la opción, si así lo desea, de vivir y trabajar prácticamente en cualquier estrato de esa pirámide. Y luego, su padre le habría señalado lo siguiente. Cuanto más arriba se esté, mejor será la vista, más fresco el aire y menor la multitud. Pero escalar en la pirámide cuesta mucho esfuerzo. Es más fácil conformarse con los niveles inferiores, pues no se tiene que aprender mucho. Ahora bien, nosotros vivimos aquí, en este nivel. No está en los superiores, pero tampoco en los inferiores. Es donde yo quería estar. Tu madre y yo hemos sido muy felices aquí. Bueno, espero que tengas una idea. ¿No sería maravilloso que nos enseñaran sobre todo esto a los 12 o 13 años? ¿No sería estupendo ver esa pirámide y saber que tenemos esa opción? Esto va dirigido para las personas que quieren estar en el 5% superior. Y contiene gran parte de lo que necesitamos saber para entrar y permanecer en ese 5%. Asimismo, es bueno recordar que, como cualquier destino en el planeta Tierra, hay 1 millón de maneras de llegar a ese porcentaje. Cualquier camino vale, cualquier vocación sirve, si lo hacemos de la manera correcta. Podríamos hacernos ricos con el transporte de la basura, y muchos ya lo han hecho. Es un servicio vital para una comunidad, pero hay que hacerlo de cierta manera. Este joven, como muchos otros, debido a sus antecedentes, es decir, su condicionamiento, entran en las estadísticas de americanos promedio, porque viven sus vidas de una manera de lo más común, pero, con la motivación adecuada, podrían convertirse en personas excepcionales y hacer cosas excepcionales y así podrían prestar un servicio mucho mayor a su comunidad. ¿Qué probabilidad hay de que alguna vez se topen con los consejos de Blanchard sobre la felicidad? ¿Saben lo que es y de dónde viene? ¿Alguno de esos jóvenes habrán explorado en las aguas profundas de su potencial? ¿Para qué cosa en particular te ha preparado tu patrón genético original? ¿Qué es lo que más deseas hacer? ¿Qué es lo que te da más alegría? ¿Sabes que tu recompensa vendrá acorde al alcance de tu servicio a los demás? ¿Sabes por qué algunas personas cobran $20,000 a la semana, mientras que otras cobran el salario mínimo? Un famoso comediante estadounidense ganó $12 millones en 1986. ¿Sabes la razón? Es por la gente a la que sirve. Asimismo, hay un banquero en Los Ángeles que gana unos $40 millones al año. ¿Sabes que no hay límite para las ganancias? ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿Qué tal $1,000 a la semana? ¿Qué tal el doble? Claro, eso no es todo lo que hay que ganar, ni hablar, pero serviría para pagar las deudas. Y si obtienes unos ingresos que te sitúen en el 5% superior de la población, estarás en la cima de esa pirámide, donde el sol brilla más fuerte, a diferencia de los planos inferiores. Se está bien allá arriba. Podrás ayudar a los demás, dar una mayor contribución a la sociedad. Serás un filántropo. ¿Qué te parece? Hay una charla que me gustaría dar a la juventud. Algunos dirán que causaría descontento.
Pero yo sé que el descontento es el mayor motivador de todos, y es el responsable de todas las grandes invenciones del ser humano, tales como potabilización de agua, el uso de la electricidad, el desagüe o el supermercado. Un poco de descontento es bueno, sobre todo cuando es con nosotros mismos. El efecto del entorno tiene un poder incalculable. El anhelo más profundo de los jóvenes en la escuela es caer bien a sus compañeros y ser aceptados y apreciados por ellos. Entonces, empiezan a hacer lo que hacen los demás chicos, y todos terminan por actuar igual. Se visten igual, hablan igual y se ríen de las mismas cosas, incluso cuando no tienen gracia. En esta edad crítica es cuando empiezan a jugar a seguir al seguidor, no a seguir al líder, aunque eso estaría bien. Día tras día, estos maravillosos e impresionables jóvenes se amoldan a los demás. Nunca se preguntan si las personas que siguen son buenos referentes, pues lo importante es pertenecer al grupo. Esa es la sutil trampa en la que, prácticamente, todo el mundo cae. Y si no escapamos pronto, quizá después sea demasiado tarde. Millones, no, miles de millones quedan atrapados para siempre. Es asombroso cuántos adultos nunca salen de ella, y aún los vemos, con 50 o 60 años, intentando ser uno más de la pandilla. ¿Recuerdas lo que dijo Willy Loman en la gran obra Muerte de un viajante, de Arthur Miller? Lo más importante es caer bien. Loman nunca creció, nunca supo quién era. Su historia es una tragedia moderna. Esa es la historia de la mafia. Cuando una persona carece de identidad propia, la busca en un círculo más amplio. Es por eso que la idea de unirse a grupos de diversos tipos le agrada tanto a la gente. De ese modo, obtenemos una insignia, una etiqueta, que nos dice qué somos. Esto no quiere decir que los hombres y mujeres de éxito no pertenezcan a organizaciones o grupos. Al contrario, ellos pertenecen y además contribuyen a sus organizaciones. Pero no las necesitan para tener una identidad, pues saben muy bien quiénes son y qué son. Y si no existieran sus organizaciones, nunca se sentirían perdidos, tendrían éxito y autonomía de todas maneras. Las personas de éxito siguen caminos independientes. Este es el punto importante que hay que recordar. En algún momento de su vida, se apartan de la multitud y emprenden su propio rumbo. Eso es actuar como adulto y con inteligencia. Al emprender un camino así, no están necesariamente solos, sino que se unen a un grupo mucho más pequeño de personas con ideas afines. A saber, no podemos colocar a toda la gente en ese 5%. Los antiguos romanos tenían un circo. El hombre moderno tiene el entretenimiento audiovisual. Es muy superior al antiguo circo romano, y ni siquiera se tiene que salir de la comodidad del hogar. Es cierto que hay muchas cosas maravillosas en el entretenimiento audiovisual, y un enfoque ecléctico. Es decir, seleccionar lo que a uno realmente le interesa tiene sentido. Pero millones de familias están enganchadas todo el día, como si estuvieran hipnotizadas por ellos. Y luego, uno se pone a pensar en lo que podrían estar haciendo con fracción de ese tiempo. Una de las mejores cosas de entrar en ese 5% es que, a medida que envejecemos, la vida no tiene por qué resultarnos menos interesante o más laboriosa. Podemos ser muy a los 60 o 70 años e incluso más. Asimismo, es agradable y más cómodo envejecer con todas las ventajas de la vida. Uno puede pasar los inviernos en Florida, o en un lugar al sur del Ecuador, y los veranos en climas más frescos o tropicales. En efecto, se puede disfrutar de todas las ventajas de la buena vida. Pero, quizá lo más importante de todo es poder llegar a decir: he dado lo mejor de mí, y aún no he terminado. Estas vacaciones en la tierra
Me han sido una experiencia maravillosa y las he disfrutado muchísimo. Ahora veamos qué puedo hacer con lo que me depara el mañana. Y casi nunca es demasiado tarde, porque con un propósito que valga la pena y la motivación para llegar a los niveles superiores de la pirámide, una persona puede viajar más lejos, en unos pocos años, de lo que podría hacerlo en toda su vida. Como la mayoría de los escritores, cuando reviso algo que redacté hace 10 años, veo formas de mejorarlo. En aquel entonces, no distinguía esas posibilidades, y ahora sí. Esto significa que he crecido en mi oficio, que soy más capaz que hace 10 años. Hoy valgo más, y si mantengo el ritmo, dentro de 10 años, seré mucho mejor. ¿Cuánto vales? Antes de la era atómica, los profesores de química solían decir que el valor de una persona, desde un punto de vista estrictamente químico, era de unos $32 en el mercado. En los últimos años, esta opinión ha experimentado un cambio sorprendente. Ahora los científicos calculan que, si se pudiera utilizar la energía electrónica de los átomos de hidrógeno de tu cuerpo, se podría abastecer todas las necesidades eléctricas de un país grande y altamente industrializado durante casi una semana. Un científico de DuPont afirmó que los átomos de tu cuerpo contienen una energía potencial de más de 11 millones de kilovatios hora por libra. Según esta estimación, una persona promedio valdría unos 85.000 millones de dólares. Además, los electrones de los átomos de tu cuerpo no son simples partículas de materia, sino ondas de energía viva. Y estas ondas se propagan en patrones de luz. Mientras se mueven, cantan. Si tuvieras el audífono adecuado, podrías oír un gran flujo, fusionándose con las ondas de los átomos colidantes. No solo cantan, sino que brillan. Si te pusieras delante de una cámara infrarroja, en una habitación completamente a oscuras, la pantalla te mostraría, de pies a cabeza, como un cuerpo resplandeciente. En resumen, eres mucho más de lo que pareces a simple vista. Si a todo esto añadimos que intentar reproducir de forma mecánica tu mente costaría muchos miles de millones de dólares, empiezas a verte como lo que realmente eres. Una criatura asombrosa y de valor infinito. Y no solo eres valioso como ser humano, sino que además no te pareces a ningún otro individuo que haya vivido o que vaya a vivir jamás. Eres único. Ahora bien, ¿a cambio de qué vendes todo esto? Todos los seres humanos son invaluables, pero los pagos, tangibles e intangibles, que reciben de la vida, varían enormemente. El propósito de este mensaje es ayudarte a decidir lo que vales como ser humano, ahora mismo, en la sociedad actual, y lo que procures valer, digamos, dentro de 5 años. En última instancia, cada persona es un negocio para sí misma, en el sentido de que está construyendo su propia vida. Por eso, quiero que pienses en ti mismo como si fueras una empresa o una corporación. Tú eres el presidente de dicha empresa y el responsable de su éxito o fracaso. Tú y los miembros de su familia son accionistas de la empresa, y es su deber hacer lo posible para que el valor de las acciones aumente en los próximos años. Tu familia ha demostrado tener fe en ti, y tienes que demostrar que su fe está justificada. Ahora bien, aunque las operaciones de una empresa son muchísimas y bastante complicadas, pueden reducirse a 4 funciones básicas. 1. Finanzas. 2. Producción. 3. Ventas. Y 4. Investigación. Sin una financiación adecuada, no habrá producción. Sin producción, la empresa no tendrá nada que vender. Sin ventas, tendría que detener la producción. Sin investigación, no podría mantenerse al día o a la vanguardia en nuestros tiempos de rápida evolución.
Si se menosprecia cualquiera de estas 4 funciones esenciales, se tiene una empresa lisiada, y si las desatiendes, te estarás preparando para cometer un suicidio corporativo. Hablaremos de las finanzas, la parte monetaria de todo el asunto, en otra sección. Por ahora, concentrémonos en la investigación y la producción y las ventas. Ellas son la cabeza, las manos y las piernas de una empresa. Podríamos decir que la cabeza se encarga de la investigación, las manos de la producción y las piernas de las ventas. Si cortamos cualquiera de estas partes, nos quedamos con una organización gravemente dañada. ¿Cuántas empresas y marcas que fueron grandes en su día, luego desaparecieron por completo del mundo económico? ¿Cuántos nombres que fueron líderes internacionales en sus campos, ahora son solo recuerdos? Desafortunadamente, no consiguieron mantener en equilibrio estas 4 funciones cruciales. ¿Y qué hay de la investigación para la empresa? Se puede decir que existe para la mejora de 2 ámbitos, el presente y el futuro. Es decir, la investigación de una empresa debe dedicarse a las formas de mejorar sus servicios, su producción y sus ventas actuales. Asimismo, se debe ocupar de los medios para desarrollar nuevos servicios y nuevos métodos de producción y comercialización. Pero, mientras se lleva a cabo esta investigación, la producción y ventas actuales deben continuar en un alto nivel. En resumen, tu empresa tiene que tener en cuenta 2 factores, el presente y el futuro. El éxito con el que afrontes estos retos determinará sus beneficios presentes y su crecimiento a futuro. ¿Por qué todas las empresas están preocupadas por el crecimiento, incluso cuando parece que les va muy bien en la actualidad? Se debe a una ley que opera tanto en las empresas como en los seres humanos. Nada está quieto en este mundo. Nada está quieto en todo el universo. Recordemos la ley de Newton. Un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Una empresa que crece tiende a seguir creciendo. En otras palabras, está haciendo bien las cosas. Por el contrario, una empresa que retrocede o se encoge tiende a seguir retrocediendo o encogiéndose, hasta que una fuerza exterior actúe sobre ella. Todos los directores responsables saben que, si una empresa no crece, estará manifestando los primeros síntomas de muerte. Y debes darte cuenta de que esta misma ley también se aplica en ti. Ahora bien, por un instante, echemos un vistazo a los próximos 10 o 30 años. Pero antes de hacerlo, ten en cuenta esto. Hace solo 10 años, si alguien hubiera predicho que viviríamos en el mundo que tenemos hoy, habría sido ridiculizado. Y me refiero a todo, desde nuestra tecnología industrial básica hasta los lujos más ostentosos. Hemos llegado a un punto en la expansión del conocimiento humano en el que nuestro avance ya no es solamente dinámico, sino que llega a ser explosivo. Es muy probable que cualquier predicción se sitúe en el lado ultraconservador, pero echemos un vistazo a lo que dicen los expertos. En los próximos 10 años, la mayor parte del gasto en los países altamente desarrollados se destinará a productos y servicios que superarán con creces las necesidades básicas, es decir, ropa, vivienda, transporte y atención médica. Imagínate, la mayor parte del gasto se destinará a cosas que van más allá de las necesidades. Sería la primera vez que esto ocurra en toda la historia de la raza humana. Se calcula que el mercado de consumo crecerá un 50% o más en la próxima generación. Será un aumento asombroso, que se disparará hasta los cientos de miles de millones de dólares. En los próximos 30 años, por cada edificio existente, habrá que construir uno nuevo. ¿Y qué ocurre con el futuro de nuestra economía? Es decir, la investigación y el desarrollo. Hoy en día, en un solo año, se gasta más dinero en inversión y desarrollo que en los últimos 150 años.
Piensa un momento. ¿Qué significa todo esto para ti y para tu empresa? Pues significa que tu futuro es brillante y con posibilidades ilimitadas. La inteligencia de nuestra sociedad está en constante aumento. Los avances en educación durante los últimos 30 años han sido notables, y en los próximos 30 serán asombrosos. Ahora, el cliente es más inteligente, y si queremos satisfacer sus demandas y venderle nuestros productos, nosotros también debemos ser más listos. El mercado de los próximos 10 años se caracterizará por la diversidad. Estará dominado por el gusto y no por la necesidad. Habrá un gran aumento en la calidad y en la cantidad de opciones a disposición del consumidor. Hay muchos indicios del creciente afán por las cosas placenteras de la vida. En la actualidad, millones de adultos están interesados en programas de estudio fuera del horario laboral, y esta cifra aumenta por millones cada año. Bueno, esto es solo un vistazo a algunas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, y cómo serán dentro de 10 o 30 años. Ahora, cada uno de nosotros, como presidente de nuestra corporación, decidirá qué hacer al respecto. Podemos crecer con ella o retroceder. No hay otra opción. Aunque quisiéramos, pero esto nos brinda la oportunidad de tener un momento de reflexión. Pregúntate, ¿cuánto valgo como empresa? Si yo fuera otra persona, ¿invertiría en mi proyecto? Una empresa que crezca a un ritmo del 10% anual duplicará su tamaño en unos 8 años. ¿Cuánta atención le pones a la producción de tu empresa? ¿Puedes? Por supuesto que puedes. De hecho, si nos atenemos a los cálculos de los expertos, una persona puede aumentar su eficacia en un 50 y un 100% en no más de 30 días. Nuestros archivos están llenos de informes de personas que superaron su rendimiento anterior hasta un punto casi increíble. Personas en la gestión y en producción que multiplicaron su eficacia. Estudiantes que pasaron de notas de reprobatorias a sobresalientes. Comerciantes que descubrieron que podían vender muchísimo más en un solo mes, a comparación de lo que antes habían vendido en todo un año. Ponte a pensar un poco en eso. Significa ser 12 veces más eficaz. Y volviendo a la ley de causa y efecto, significa ser 12 veces más servicial, lo que garantizará que recibamos una recompensa 12 veces más grande. Por favor, recuerda que, si hacemos el doble, tenemos que recibir el doble, y nada en la tierra puede impedírnoslo. Lo mismo ocurre si es el triple o el cuádruple. Tú y yo lo sabemos. Todo el mundo debería saberlo. Pero recuerda que el 95% de la gente lo ignora. Piensa en la ventaja que esto nos da. No es que querramos aprovecharnos de nadie, en lo absoluto. Sin embargo, con esto demuestra contundentemente la verdad del dicho. El conocimiento es poder. Te sorprendería el gran número de personas que dejan de aprender cuando acaban los estudios. Aparte de las guías de la empresa y otra literatura afín, leen muy poco o nada realmente valioso. Pero la formación continua es vital. Si queremos mantenernos en el juego, hay mucho que aprender, y nuestro currículo escolar apenas toca una fracción de ello. Una de las asignaturas más importantes es llevarse bien con la gente. Solamente a través de las personas podemos desarrollarnos y triunfar. Desafortunadamente, esta asignatura no se enseña en la educación básica. Las grandes ideas de las que hablamos en este audiolibro rara vez se enseñan en casa y casi nunca en la escuela. Es cierto, el conocimiento es poder. Además, se nota en la cara y en el habla. Nos ayuda a educar a nuestros hijos y a llevarnos mejor con nuestros vecinos y colegas. Quizás el conocimiento es el más grande motivador del mundo. A medida que aprendemos, nuestros horizontes se expanden y nos damos cuenta de que hay mucho más por hacer y más tiempo para ello. Hay que abandonar la falacia de retirarse a los 65 años, pues, mientras podamos aprender y crecer,
no tenemos por qué dejar de hacerlo, y nos volveremos más eficaces con el paso del tiempo. Mañana es un nuevo día. El tiempo es el gran igualador. No tienes ni más ni menos de lo que puede tener cualquier otra persona en la Tierra. Ahora mismo, piensa cómo podrías aumentar tu eficacia y elevar tu producción, y en consecuencia, restablecer tus recompensas. Recuerda que cada día te ofrecerá una página nueva para escribir la historia de tu vida. Olvida el pasado. No te preocupes por las oportunidades que hayas perdido. En su lugar, pregúntate, ¿cómo puedo aprovechar mejor el día de hoy? Como bien sabes, en algún momento se nos acabarán los días. Si perdemos 1 hora de tiempo cada día, eso suma unas 250 horas al año en las que nuestra empresa no hará nada. No podemos ganar nada de esa forma. ¿Cuánto vale tu tiempo por hora? Multiplícalo por 250 y verás lo que estás tirando a la basura. Ahora bien, si tu empleador te paga o no por esa hora desperdiciada, no tiene importancia, pues la vida no te pagará. Aprende a disfrutar de cada minuto de tu vida. Sé feliz ahora. No esperes que algo te haga feliz en el futuro. Como dice mi buen amigo Wally Famous Amos, la felicidad es un trabajo confidencial. Piensa en lo realmente valioso que es el tiempo que tienes para pasar, ya sea en el trabajo o con tu familia. Cada minuto debe disfrutarse y saborearse. En realidad, una vida humana es solo un conjunto de minutos, horas y días, los cuales son como materiales de construcción. Y depende estrictamente de nosotros determinar el tipo y el tamaño de estructura que edificaremos. Una persona tiene una ventaja tremenda incluso por encima de la más grande empresa. Piensa en cualquier gran multinacional. ¿Podrá duplicar su producción o sus ventas en un solo día? Por supuesto que no. Por supuesto les gustaría mucho hacerlo, pero su crecimiento debe ser gradual y constante, debido a lo complejo que es el funcionamiento de una organización tan grande. Sin embargo, una persona puede duplicar, triplicar o cuadruplicar su eficacia en un solo mes, o menos. ¿Cómo has gestionado las 4 funciones vitales de tu empresa? Finanzas, investigación, producción y ventas. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo les dedicas? ¿Pueden mejorarse? En lo que respecta a las ventas, estas no se limitan al comercio de un producto o servicio, sino que incluyen la forma en que nos ofrecemos a todas las personas con las que entramos en contacto, e incluye la forma en que nos llevamos con todos nuestros círculos sociales. Y si nos dedicamos a vender, ¿cómo podemos atender a más gente cada día? Una sola llamada más al día equivale a 250 llamadas al año. ¿Cuántas ventas adicionales podrías hacer con 250 interacciones más? En 5 años, son 1,250 llamadas que, de otro modo, no habrías hecho. Esa es la diferencia entre estar en la medida o por encima de la medida, y la diferencia entre ser bueno y genial. Adoptar este nuevo enfoque traerá paz a nuestra mente, seguridad a nuestro futuro y una elevación como seres humanos. De este modo, podemos trabajar para alcanzar la madurez plena. Con esta actitud ante la vida, no tenemos que preocuparnos ni por un momento de los resultados. Mañana empezaremos a tener éxito y disfrutaremos de la abundancia por el resto de nuestros días.